con usted acerca de un tema que yo titulé Claves para vencer al mal. Y es algo que el Señor puso en mi corazón que está bien poderoso, bien tremendo. Usted sabe que nunca he predicado con una dedicatoria especial a nadie, ¿verdad? Sino que las predicaciones son para todos los que escuchan, definitivamente. Amén, si usted está aquí, es para usted la predica, ¿verdad? Amén. Si no, entonces no hubiese estado aquí. Amén. Entonces, si usted me acompaña al último verso, que sería el verso 21, la Biblia dice de la siguiente manera, Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal. Tal vez la versión que yo estoy leyendo es una versión que es una versión que es EUNSA, así se llama, de editorial EUNSA. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Eso es lo que dice aquí, no sé cómo diga su Biblia. No seas vencido de lo malo, sino antes vence con el bien el mal. Ok, entonces, pues en esencia es lo mismo, ¿verdad? No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ok, entonces, a partir de ahí, yo quisiera analizar lo que Romanos 12 nos habla y nos enseña. ¿Cuáles son las claves para vencer el mal? Y allí están, en todo Romanos 12, pues. Bueno, en toda la Biblia, por supuesto, pero voy a analizar con usted, y quiero analizar con usted Romanos 12. Entonces dice la palabra del Señor, desde el primer verso. Ahora sí vayamos a Romanos 12:1. Dice la Biblia de la siguiente manera: os exhorto, hermanos, y sigo leyendo esta misma versión porque me gustó mucho, por eso se lo voy a leer en ella. Si dice un poquitito distinto en la suya, es por razón de versión nada más. Os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Dice aquí en esta versión. Tal vez en la suya diga que es un culto racional. Ok, entonces vamos a ir analizando primeramente Dios poco a poco eso. Entonces Romanos 12:1 nos habla a nosotros, hermano, en cuanto a tres cosas. Lo primero que aparece es una ofrenda. Y dice: os ruego, hermanos, o os exhorto, por tanto, hermanos, a que por las misericordias de Dios ofrezcáis. Y cuando habla de ofrenda, no está hablando primariamente de la víctima en sí que se ofrecía, sino está hablando del acto mismo de la ofrenda. Cuando habla del acto de la ofrenda, está hablando entonces del ofrecimiento, de darse. Porque el apóstol Pablo en Hechos 20:35 habla y dice que mejor cosa es dar que recibir. Entonces, mire, hermano, una de las claves que nos ayudan a nosotros a vencer el mal es el hecho de que nosotros nos ofrezcamos. Es decir, nos demos. Que no estemos pensando en siempre estar recibiendo, sino que estemos pensando en estar dando. Cuando usted y yo pensamos en dar y en darnos, vamos a estar venciendo el mal. ¿Por qué? Porque, hermano, el mundo está lleno de maldad, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta es: ¿por qué está lleno de maldad? ¿Y por qué está lleno de males? Porque la gente solo piensa como el asadón, ¿verdad? Solo piensa para ellos, para uno. O si no, dígame entonces usted, por ejemplo, ¿por qué se desarrolla cuál es el motivo de un expendedor de drogas vender las drogas? Hacerse rico, ¿verdad? Pero ¿a quién beneficia? Solo a él. A él mismo. Y si usted se da cuenta, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿hacia dónde se dirige eso? Hacia la avaricia, a lo malo. Porque entonces el ser avaro es querer siempre para uno.
te doy, sino que yo quiero para mí. O es aquel, y por eso dice la Biblia también, en uno de los salmos, dice que uno no debe de ser usurero. Porque el usurero lo que hace es, ok, usted está en necesidad, sí, yo le doy, yo le presto, pero con intereses. Pero después, usted conoce a los agiotistas, ¿verdad? Los agiotistas o gente que presta dinero, pero con unos intereses, hermano, que le prestan $10 y le resulta uno pagando 100. Y es un problema. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente es ver el beneficio siempre para uno. Entonces, ¿quiere usted vencer el mal? No mucho, ¿va? Usted sigue en su maldad, ni modo, ¿qué puedo hacer? Yo le voy a dar la clave nada más, si usted quiere hágalo, si no, no. El asunto es, nosotros debemos de darnos, debemos de estar pensando en dar, debemos de estar pensando en los demás. Eso va a implicar en pensar en los demás. Si usted en la casa piensa, por ejemplo, yo trabajo para que todos me agradezcan, entonces está pensando mal. Si usted piensa en que usted da amor para que todos entonces le den amor, está pensando mal. Porque el Señor no vino a darse para que nosotros le diésemos algo, sino que Él vino por amor. Él vino a darse a sí mismo pensando en agradar al Padre. No pensando en otra cosa, no pensando en que nosotros como seres humanos le íbamos a siempre a dar gracias, ni tampoco pensando en que nos iba a esclavizar. Porque cuando se tiene ese pensamiento, hermano, entonces se entra el pensamiento que el mundo, la carne y el diablo tienen a través del pecado. Porque la Biblia dice que el que es deudor de alguien se hace esclavo de ese alguien. Cuando usted y yo pecamos, entonces nos hacemos esclavos del pecado. Y entonces cuando se está de esclavo, no hay nada para uno, sino que es todo para el interés de quien uno es esclavo. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Para vencer el mal. Necesitamos, hermano, ofrecernos. Ofrecernos. No es tanto cuánto yo puedo dar, sino cómo está mi corazón para darlo. Porque claro, usted puede venir aquí y empezar a repartir billetes de 100, ¿verdad? A todos. Y entonces eso podría ser un acto de bondad, tal vez, ¿verdad? Eso podría ser, aparentemente, eso podría decir mucho de usted, el hermano, cómo se da, cómo da a todos, ¿verdad? Pero depende, porque cuál es el sentido de su corazón, por qué lo está haciendo. Mire, cuando Caín y Abel ofrecieron, porque ambos ofrecieron, ¿verdad que sí? Los dos llevaron una ofrenda, pero dice la palabra que el Señor, ¿qué fue lo que dio? El corazón de cada uno. No vio tanto lo que habían dado. Porque mire, hermano, independientemente, yo no sé si fue bueno o malo, y claro, tal vez sí sé, pero el asunto es, de todas maneras, Caín ofreció algo. Había un ofrecimiento, pero el Señor lo que vio fue su corazón. Bueno, ni modo, le voy a dar a Dios porque hay que dar. Desde ese momento, la ofrenda estaba mal. Porque él se estaba fijando en sí, en la víctima, en lo que había que dar, y no en él, en lo que estaba dando, en lo que él mismo se estaba dando, se estaba ofreciendo. Entonces, por eso es mejor cosa dar que recibir. Entonces, para vencer el mal, o para no ser vencidos del mal, sería la clave, ¿verdad? Es darnos, ofrecernos. Y oiga bien, ofrecernos sin esperar. Sin esperar nada. Mire, cuando usted va a hacer algo, cuando usted va a hacer un favor, cuando usted va a llevar a cabo un acto, no esté pensando en, bueno, después entonces, un día que yo tenga necesidad, ahí me las cobro. Porque entonces su acto, su ofrenda, ya no es agradable. Su ofrenda ya no lleva santidad. Hay gente que viene y dice, el famoso dicho, hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué significa eso? Te estoy dando, pero un día te las voy a cobrar. Entonces yo creo que ese es un dicho del mundo.
Y nosotros no podemos actuar a la manera del mundo. Es hoy por ti y el día de mañana, si otra vez por ti, lo vuelvo a hacer. Y si pasado otra vez por ti, lo vuelvo a hacer. Aunque nunca tenga yo ninguna respuesta para mí. Sencillamente yo me doy contigo. Porque así es. Mira, hermano, hay veces que hay que soportar los mismos berrinches y las mismas cosas con el mismo hermano o con la misma hermana. Los mismos fallos, las mismas cosas. Y uno dice, pero una y otra vez lo mismo. Y no dice el apóstol Pablo, yo no me canso de repetirle las mismas cosas y para vosotros esto es seguro. Entonces, claro, no se trata de estar haciendo los mismos berrinches y las mismas cosas todo el tiempo, sino que también que nosotros nos demos, ¿verdad? Y digamos, bueno, con base en la palabra, yo también tengo que doblegarme delante del Señor. Entonces, la ofrenda es dar. Es mejor dar que recibir. Ahora dice, hay ciertas maneras para dar en este pasaje. Y dice que nos ofrezcamos con cuerpos, una ofrenda viva. Cuando habla de vivos, se refiere a la misma expresión que utilizó el padre del hijo pródigo. ¿Usted recordará cuál es la frase que utilizó aquel hombre? Cuando se encontró con el hijo mayor, que le dijo, pero papá, mira a ese tu hijo, que se fue a malgastar todas las cosas, todo el dinero se lo gastó. Y no se lo gastó, hermano, en automóviles y comprando casas, no, dice que se lo gastó en rameras. Entonces, hermano, sencillamente aquel padre, la expresión que tiene para con el hijo es, sí, pero debes de gozarte porque estaba muerto y ahora vive. Entonces, fíjense que es bien tremendo, porque si nosotros analizamos eso, quiere decir que nuestra ofrenda, para que con nuestro sacrificio, cuando habla de que es un sacrificio vivo, está hablando, hermano, de un acto en el que nosotros pasamos un proceso de la muerte a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, y eso es para vencer el mal. Porque ¿qué fue lo que fue a hacer el hijo pródigo? ¿Acaso fue a hacer algo bueno? No, fue a hacer algo malo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer lo bueno en vez de hacer lo malo? Pasando ese proceso de la muerte a la vida. Y ese proceso de la muerte a la vida, por ejemplo, implica lo siguiente. Una de las cosas es que hubo un arrepentimiento. Se recuerda que aquel muchacho estaba allá en medio de los marranos, de los cerdos, coches, chanchos, como usted le quiera llamar, piggies, y entonces estaba ahí cuando de pronto, hermano, dice la Biblia que alzando sus ojos, volviendo en sí, entonces empezó a decir, ¿verdad? En la casa de mi padre, todo, aún el más pequeño de los jornaleros tiene que comer, y yo aquí sufriendo, voy a ir, le voy a pedir perdón. Entonces, ¿qué hubo en él? Un arrepentimiento. Cambió su mente. Empezó a pensar de la manera en que cuando era hijo, o cuando, no, siempre fue hijo, ¿verdad? Pero en que volvió su mente, su mentalidad de un hijo en la casa del padre. Amén. Entonces estaba ahí, se arrepintió, pero arrepentirse no solamente es pensar en el arrepentimiento, sino volverse para actuar en el arrepentimiento. Amén. Y eso es lo que hizo aquel hombre. Vino, dijo, no, yo voy a ir, pero no se quedó con el yo voy a ir, sino que se paró, tomó acción y empezó a caminar hacia la casa del Padre. Entonces, el sacrificio vivo que nosotros tenemos que tener para poder vencer el mal es arrepentirnos. Amén. Entonces, cada vez que nosotros, hermano, vamos a actuar de una manera que no está correcta, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de ello, decir, no debo de actuar de esa forma. Yo no debo de gritarle a mi esposa, o yo no debo de gritarle a mi esposo, en el caso de las esposas. Yo no debo de desobedecer a mis padres. Yo no debo de estar pensando esto, yo no debo de estar pensando estas cosas malas en contra de él o de ella. Entonces, esto es un arrepentimiento, pero ya no volver a hacerlo.
o ya no hacerlo, ¿va? En el momento en que uno va a levantar la voz, yo no debo de decir eso. Eso es arrepentirse. Entonces eso se convierte en un sacrificio vivo, porque cobró vida. Y cuando usted va a buscar esa palabra vivo, está hablando de la palabra zoe, o zoa, o sao, que está hablando entonces de vivir a la manera o conforme a la forma del espíritu y no de la carne, o no la forma biológica. Espero estarme dando a entender. Pero si no, ahorita voy a ser un poquito más claro. Lo otro que implica un sacrificio vivo es, hermano, déjenme ver, aquí lo apunté, es rendir la voluntad. ¿Por qué digo eso? Porque, hermano, en la rendición de la voluntad estuvo el que pudieran a él bañarlo, cambiarle de calzado, ponerle un nuevo vestido y ponerle un anillo nuevo. Pero imagínese usted que llegue aquel con olor a marrano, todo harapiento, y todavía, bueno, ahora, siervos, báñenlo. A mí que no me estén bañando. A mí usted no me da orden. A mí, yo no, menos ese hermano. ¿Cuántos años tiene ese hermano de convertido? No, pues tiene 1 año. No, ¿cómo me vas a dar órdenes a mí? ¿Cómo va a ser mi cabeza? Eso no pasa aquí, gracias a Dios. O llega alguien, ese muchachito, no, eso no me va a enseñar nada a mí. Tal vez se pone a alguien a dirigir a los servidores, usted me va a enseñar a mí. ¿Usted me va a decir qué tengo yo que hacer? No. Entonces lo que tenemos que tener es una rendición de la voluntad. Recibir autoridad sobre nosotros. Aprender a recibir esa autoridad sobre nuestras vidas. Entonces es una cosa, el sacrificio vivo, la ofrenda que yo debo de dar para vencer el mal, es poder aceptar una autoridad sobre mí, a la cual yo rindo mi voluntad. Hermano, pero yo debo rendir mi voluntad solo al Señor, a ningún hombre. Y no dice la Biblia que entonces el Señor estableció, por ejemplo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es de parte de Dios o no es de parte de Dios? Amén. Sí, entonces ¿qué debo de hacer yo? Rendir mi voluntad. Amén. Amén. Claro, ante las órdenes y ante el buen juicio de la voluntad o la buena justicia de la voluntad de Dios que está plasmada en la palabra, ¿verdad? Porque tampoco si el pastor viene y le dice, quiero que me regales su casa, ándelo por allá, va a ver cómo se baña, ¿verdad? Dice el Señor que me tienes que dar tu carro, pero saber qué señor, ¿verdad? El señor ego que se carga, ¿verdad? Porque a mí no me ha dicho nada. Entonces hay que tener nada más cuidado de eso. Entonces dice, oiga, el arrepentimiento, la rendición de la voluntad, ¿verdad? Y ahí lo que le decía, porque entonces pone a otros, a siervos. Por eso le digo que es la voluntad, la rendición de la voluntad de uno ante lo que Dios ha establecido. A los siervos, a los ministros, a los que están sobre usted, en el lugar donde trabaja. Y cuando hablo del lugar de trabajo, también hablo del lugar de trabajo dentro de la iglesia. Si usted está sirviendo en niños, ¿verdad? Tal vez hay hermanas, ¿verdad? sobre usted. Y usted es varón. A mí no me va a enseñar la hermana. No me va a decir que, bueno, entonces mejor no trabaje ahí, porque usted, bueno, y no trabaje en ningún lado, porque sencillamente usted no sabe. No puede, usted siempre quiere hacer su voluntad y eso no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Entonces, porque así digo que sí se puede, porque el mundo así trabaja. Todos quieren mandar en el mundo. Todos quieren ser jefes, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos, hermano, ser bañados, cambiados, reemplazados del calzado y recibir un anillo nuevo en nuestra vida. Con todo eso, entonces la expresión del Padre fue, este estaba muerto, pero ahora vive. ¿Pero cómo vivía? Vivía ahora bañado, es decir, purificado por la palabra. Después
dice que vivía cambiado, cambió sus ropas, se puso